Gráficas de barras. Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños de quinto grado. Qué gusto me da saludarlas y saludarlos. Yo soy Ana Cristina Olvera. Esto es Aprende en Casa por televisión y en línea. Si están cerca de su libro de texto, tráiganlo rápidamente porque hoy estoy con el profesor Ismael Negrón, quien tiene un tema muy interesante que exponernos de la asignatura Matemáticas. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Niñas, niños, es un placer saludarlos en esta sesión. Vamos a empezar a trabajar, vamos a recordar ciertos temas que probablemente ya hayan visto. Y en esta ocasión vamos a trabajar con gráficas de barras. Vamos a comenzar dando unos conceptos o dejando claro qué es lo que encierra esto de gráfica de barras. Por principio, las gráficas de barras se leen. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser una representación debemos interpretarlas, analizarlas, reconocer qué me quiere decir cada una de esas barras. Y si dicha gráfica se acompaña de un texto, como ustedes lo observan en su libro de desafíos, debo encontrar qué relación tiene el texto con la gráfica. Una gráfica de barras es una representación de datos o valores. Se representan por medio de barras rectangulares. Su longitud será determinado por el dato que representa y su ancho debe ser el mismo. Y tabla es una herramienta para organizar mis datos y después poder elaborar de una manera más práctica y más fácil mi gráfica de barras. Hagamos nuestra gráfica. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conocer? Tengo que organizar mis datos. Se los decía hace un momento en una tabla. Conocer las características de la gráfica de barras. Elaborar esta tabla y posteriormente mi gráfica. Interpretar resultados y mi reporte de resultados, porque si estamos elaborando gráficas de barras, tiene un sentido. El conocer, el decidir respecto a algo. Para hacer nuestra tabla vamos a utilizar, aquí tenemos un ejemplo, y vamos a utilizar una tabla de 2 columnas. En una columna, en la columna izquierda, vamos a poner las categorías, que en este caso es de película favorita. Y en la columna derecha, la frecuencia. Tenemos 7 filas, 5 que van a corresponder a las películas, a mi categoría, y en la última una que va a ser el total. ¿Por qué es importante esa fila del total? Para que yo haga mi conteo de mi frecuencia y no se me haya ido ningún dato y mis datos sean más confiables. La gráfica de barras se compone de 2 ejes, uno horizontal, que corresponde a las X, y uno vertical. Sobre la línea horizontal, el eje horizontal, vamos a colocar las categorías, que en este caso, recuerden, es la película. Y en el eje vertical o de las Y, las frecuencias. Elaboramos nuestra gráfica. Si la observan, la que está en nuestra diapositiva, colocamos categorías, ahí están las 5 películas, las frecuencias. Respecto a las frecuencias, sí es bueno recordarles algo. Que esas frecuencias sean acorde a los datos que tengo. De nada me serviría o sería poco infructuoso que yo tenga una línea vertical hasta el 100 cuando la mayoría de mis datos o el mayor dato que yo tenga, en este caso, por ejemplo, es 10. Entonces puedo limitar esta frecuencia en mi eje vertical. La gráfica, ya cuando la tengo, me va a permitir dar respuesta a un sinfín de preguntas. En este caso, les coloco 4, solamente 4. Puedo contestarme a partir de la gráfica qué película fue la más votada. ¿Qué película no debería comprar o ver en razón de los votos? Si hay películas empatadas y cuáles son, y cuál podría ser una segunda opción para ver o comprar. Ahí colocamos en esta diapositiva las preguntas y mi gráfica. Si observamos qué gráfica, qué columna es la que está más alta, corresponde a historia de juguetes, que es la que tuvo 10 votos. La película que no debería comprar en razón de votos sería
La princesa helada, pues solamente cuenta con 4 votos. ¿Hay películas que quedaron empatadas? Sí. ¿Cuáles? Y son las que tienen 9 puntos. El Ogro Verde y Emociones. ¿Cuál podría ser una segunda opción para ver o comprar? Pues las que quedaron empatadas porque tienen solamente un voto abajo de la que obtuvo mayor puntaje y sería El Ogro Verde y Emociones. Ya tengo mi gráfica, ya la interpreté y ahora sí puedo tener mis conclusiones. De acuerdo con la gráfica, la película favorita que puedo ver o comprar va a ser Historia de Juguetes. Ahora sí, ya tengo más claro, ya recordé estos conceptos, cómo elaboró mi gráfica, cómo se compone, y ahora sí vamos a hacer uso de nuestro libro de desafíos matemáticos. Vámonos por favor a la página 144 y 145, el desafío es el 75 y se llama La venta de camisas. Y dice de la siguiente manera la consigna: las siguientes gráficas representan las ventas de diferentes tipos de camisas en una tienda durante 2 semanas. Reunidos en equipo, analícenlas y contesten lo que se pide. Vamos a analizar, vamos a leer esas 2 gráficas. La primera gráfica, que es la que tiene las columnas en color verde, en el eje horizontal tiene las categorías, que son las camisas. Camisa de 80, camisas de 100, camisas de 120 y camisas de 150. En el eje vertical o de las Y tiene el número de camisas vendidas. Las columnas, recuerden, su longitud es en razón de cuántos votos, en este caso, cuántas camisas se vendieron. Si observamos nuestra gráfica, podemos concluir que las camisas de 100 pesos fueron las que más se vendieron. En la gráfica que está abajo, que tiene las columnas rosas, vamos a leerla también. Tiene su eje horizontal en categorías, su eje vertical con las camisas vendidas y podemos decir que las camisas de 100 pesos son las que más se vendieron y las que menos se vendieron fueron las camisas de 150. En el inciso A de la página 145 nos pregunta, ¿cuántos tipos de camisas se registraron en las gráficas? Es decir, lo que nos está preguntando es ¿qué categorías o cuántas categorías están en tu gráfica de barras? 4, las de 80, las de 100, las de 120 y las de 150. El inciso B dice, en la semana 1, que es la gráfica con columnas verdes, ¿cuál fue el precio de la camisa más vendida? Observamos la longitud de la barra y podemos escribir y dar la respuesta que fue la camisa de 100 pesos. ¿Cuántas camisas de 80 se vendieron en la semana 2? Es la primera columna, es la primera barra y podemos decir que se vendieron cerca de 20 camisas. 18 camisas probablemente, 19 camisas. ¿En qué semana se vendieron más camisas? Ahí lo que tendría que hacer una sumatoria de todas estas longitudes de las barras y determinar cuál fue la que se vendió más. Considerando las ventas de las 2 semanas, ¿cuál es el tipo de camisa que menos se vendió? De igual manera, hacemos un comparativo de estas 2 gráficas de barras y podemos darle respuesta a esa pregunta en el inciso E. El desafío 76 es prácticamente lo mismo, solamente que ahí tenemos que hacer una comparación de gráficas, colocarle un título, colocar mi categoría, colocar mi frecuencia en el eje Y. Esa es la invitación, que ustedes la terminen. De igual manera, el desafío 77, que yo creo que con esto que ustedes ya conocen, les va a ser muy fácil responderlo. Yo creo que sí, maestro. Tener nuestros datos representados de esta manera es muy útil para tener toda la información a la vista y contestar muchas preguntas. Es una herramienta que nos va a facilitar la información, ubicarla, encontrarla y poder responder. Maravilloso. Muchas gracias por esta sesión, maestro. Al contrario, gracias. Y bueno, ya saben, ustedes y nosotros nos vemos la próxima. Esto es Aprende en Casa por televisión y en línea. Hasta luego.